Tan solo durante la primera semana del año, en promedio han desaparecido 11 niños diariamente. Así lo confirma el sistema de alertas Alba Kenneth, que al momento reporta la desaparición de 85 menores, entre niños, niñas y adolescentes, situación que preocupa a diferentes instancias. Sí, efectivamente es un tema sumamente preocupante. Hemos estado en coordinación con Procuraduría General de la Nación y con el Ministerio Público. Hay que recordar que los niños regularmente desaparecen del ámbito familiar. Creemos nosotros que hay que hacer una reflexión profunda con las propias familias y las comunidades de cuáles son las causas que están originando tanta desaparición de niños. La desaparición de niños está íntimamente relacionado con temas como trata de personas o con violencia intrafamiliar. Siempre hacemos un llamado a las familias porque lamentablemente el sistema está sobrecargado, las instituciones están trabajando con doble esfuerzo y triple esfuerzo precisamente por la cantidad de desapariciones. La desaparición más reciente es la de Marian Esmeralda Barco Cepeda, de 16 años, vista por última vez en la aldea La Pepesca, Jalpatagua, en Jutiapa. Si usted conoce el paradero de algún menor desaparecido, puede abocarse al 1546 de este sistema de alertas o bien al 110 de la Policía Nacional Civil. Y es que lo que le estábamos diciendo en el tema anterior junto a Sandy Monroy es algo que lo tenemos que analizar también en este. Cuando hablamos de una cultura de paz, no se trata solo de que no hayan conflictos, se trata de una seguridad en todo ámbito, en todo sentido, partiendo del ámbito primario que es la familia. Hoy por hoy, Sandy, en este inicio del año, imagínate en la fecha que estamos, apenas 7, y ya van en promedio 11 menores que desaparecen a diario, desaparecen literalmente, por la razón que sea, para explotarlos laboralmente, para explotarlos sexualmente, lo que sea, para ponerlos en servidumbre o simple y sencillamente por la violencia que se vive en el seno de la familia. Si perdemos a la familia, hombre, perdemos la sociedad y después nos preguntamos por qué tanta violencia, por qué tantas maras, por qué tanto esto y tanto lo otro. Y aquí tenemos parte de la respuesta. La niñez guatemalteca, Julio, creo que le debemos mucho. Así es. Le debemos el cumplimiento de muchos de sus derechos fundamentales y el problema aquí es que, ¿qué se va a hacer para poder cambiar la realidad de que viven muchos niños? ¿Qué se va a hacer si, por ejemplo, a veces en el propio hogar también existen los vejámenes para los menores de edad, Julio? Entonces, ¿cómo cambiar la realidad de muchos niños que actualmente están viviendo situaciones inhumanas? Por eso fíjate que lo que decía al principio, ¿verdad? Que a veces parecen palabras que se las lleva el viento, cultura de paz. Una familia no va a ser nunca perfecta, es decir, van a haber conflictos, van a haber problemas, pero esos conflictos no tienen que sobrepasar algunos límites que ya extreman la violencia. ¿Por qué? Porque ahí se va aprendiendo ese patrón, porque ahí entonces vas viendo cómo la violencia está institucionalizada desde el seno del hogar. Ahora, otra cuestión, también cuántas familias monoparentales hay aquí, ¿verdad? Donde no hay padres responsables. ¿Cuántas adolescentes, cuántas niñas quedan embarazadas a lo largo del año y no hay quien vele por ellas, quien vele por sus hijos porque ellas todavía no están preparadas, son niñas teniendo niños? Entonces, si descuidamos la esencia realmente de una sociedad en los grupos más vulnerables, somos todos, ¿no? Pero los grupos más vulnerables, niñez y adolescencia, personas de la tercera edad y definitivamente la mujer. Y estamos viendo cómo el año pasado y este se le está dando pero durísimo realmente en el aumento de violencia femicida, en el aumento de violencia también y desapariciones en contra de la niñez. Difícil, Julio, porque sabemos que estudios ya hay. Sí. El país, lo hemos dicho aquí, es un país sobreestudiado. Sobreestudiado. Pero las acciones, ¿qué de diferente se va a hacer este año para mejorar las condiciones también de la niñez y de la adolescencia? Yo te diría algo, es decir, lo hemos hablado muchas veces desde el año pasado o antepasado. Yo insisto, está bien, hay políticas de Estado y yo no me aparto a que tiene que haber una política nacional de niñez y adolescencia, de jóvenes en general, pero incluyendo a la niñez. Pero no puede ser que el ente que rige esto solo sea un ente etéreo que te va a dar cosas teóricas y no es un ente ejecutor de programas, de planes, de proyectos, de la política como tal para poder implementarla. Me refiero al Consejo Nacional de la Juventud. Eso, para empezar, tiene que cambiar. 2, tienen que ser políticas transversales, porque es que Guatemala es un país joven. Dime en dónde no hay mujeres, en dónde no hay niños y adolescentes, están en todo literalmente. Entonces tenemos que empezar a cambiar eso, pero ya no más teoría, ya no más estudios, ya no más políticas de librito, acciones
Correcto. Acciones es lo que necesitamos y es lo que al final va a cambiar la realidad de los niños, que actualmente vemos cada vez más niños, Julio, cuando salimos entonces vemos en las calles, en los semáforos, niños trabajando, niños limpiando los vidrios, niños realizando exactamente cada trabajo. Aparte de ello, los trabajos peligrosos que también realizan los niños. Exacto, por mencionar alguno de ellos. ¿Cuándo se les va a dar el derecho de que puedan vivir su niñez plenamente, Julio? ¿Cuándo? No estamos garantizando, no nos debe extrañar, ¿no? Lo que dice, aunque sí nos debe preocupar, lo que dice la Constitución. Garantizo a la vida de la persona humana en lo individual y la familia. Eso está perdido. Entonces, no puedes garantizar los deberes del Estado, paz, seguridad, justicia, bienestar social. No puedes garantizar el artículo 3, que es la vida como tal de todo ser humano. Las cosas deben de cambiar y deben de cambiar de una manera radical. Además, esas políticas que tienen que ver con los temas de niños y adolescentes deben de llevar a algo también. Si están desapareciendo, si es por trata, si es explotación laboral, si es por la razón que sea, por violencia, porque lo captan las pandillas y después mueren a los 15, 14 años, entonces también se necesitan políticas que sean preventivas de esas situaciones que generan el problema. Totalmente. Aquí hay varios culpables, Julio, porque también no tenemos que señalar solo uno. Creo que los padres también tienen un nivel de responsabilidad, ¿no? Porque no se trata solo de traer hijos al mundo, sino de cuidarlos y de darle también lo fundamental, porque también vemos padres que hacen lo imposible, Julio, para que a sus hijos no les falte nada dentro de lo esencial. Aunque a veces sean malagradecidos los hijos, los padres ahí están, ¿verdad? Y se les aplaude. Y no necesariamente los ponen en riesgos poniéndolos a trabajar de verdad. Yo he visto padres que en la pobreza y buscando incluso jornadas dobles, trabajando hasta los fines de semana. Así es. Tratan de garantizarle a sus hijos. Claro, Julio. Entonces se preocupan porque incluso se dedican a estudiar, que salgan adelante. Se quitan el pan de la boca literalmente para dárselo a sus hijos. Quiere decir que sí se puede. Pero, ¿cuál es el factor para que esos padres sean así? Porque recibieron una educación similar, porque vienen siguiendo un patrón que es el patrón correcto, el patrón adecuado. Entonces tenemos que regresar ahí, rescatar la familia, es decir, en la parte social, en la parte que nos compete y en la parte del Estado. En la parte del Estado queda muchísimo por hacer. ¿Te parece si vemos unos datos? Por supuesto. Claro que sí, por favor, nuestra producción ya los tiene allí en pantalla. Cada vez es más evidente que la niñez y adolescencia, Sandy, junto a mujeres y personas de la tercera edad, constituyen los principales grupos vulnerables en Guatemala, a los cuales nos sumamos también todos. Simplemente. Los peligros a los que se enfrentan los menores de edad pasan por temas como la violencia intrafamiliar, la explotación laboral y las desapariciones. 2022, terrible, Sandy, terrible esta situación. 11 niños en promedio desaparecen, vaya usted a saber por qué y para qué. El Estado de Guatemala ha tratado de responder a través del mecanismo Alba Kenneth, pero no ha podido contener esta situación. Solo le digo, por favor, que si usted en algún momento, Dios no lo quiera, y esto pasa así, conoce o sabe o vive la desaparición de un niño, 110 o 146 son los números a los que puede llamar. Repito, 110 o 146. Así que es importante que se le dé la importancia precisamente a los niños con el restablecimiento y la garantía de sus derechos, Julio. Así es. No es un favor el que se les está haciendo, es una obligación al final por cada uno de los actores, el Estado, los padres de familia, porque recordemos que aquí es una responsabilidad compartida. Y sabes, lo último, porque esto es tan importante, no solo por nuestro futuro, son la tercera parte de la población guatemalteca. Hagamos algo, por favor. Así es, vamos finalizando entonces con este que es nuestro segundo análisis. Regresaremos hablando del COVID-19. ¿Qué departamento encabeza el número y porcentaje de contagios del COVID? Bueno, está bien, no cambia. Nosotros somos A la Medida.